Muy buenas tardes, compañeros. Estamos muy contentos de estar en otra emisión de La Iguana en su Piedra. Les recordamos nuestros nombres. Mi compañero Isaías, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Mi compañero Ernesto, de la Facultad de Economía también de la UAP. Y pues mi nombre es Natalia, igual de la Facultad de Filosofía y Letras. Pues recordarle brevemente nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Espartaco Movimiento Estudiantil y La Iguana en su Piedra. También tenemos Instagram, igual nos encuentran como La Iguana en su Piedra, y en YouTube como La Iguana en su Piedra. En esta ocasión, en estas semanas hemos estado subiendo videos y carteles respecto al juicio a los expresidentes, que pues pensamos que es importante que pueda haber difusión, ya que pues como bien sabemos el INE no se ha dedicado a darle difusión a este pues proceso importante que se va a vivir el próximo 1 de agosto. En ese sentido también va pues nuestro programa de hoy, que es pues respecto a la consulta popular que se va a llevar a cabo. Ya tenemos muy poco tiempo y pues primero mencionar que es un derecho constitucional el que podamos votar en una consulta popular. Esto está establecido en la Constitución, en el artículo 35. Pues, digamos, en términos técnicos y más bien, pues, digamos, la importancia de la difusión reside en que en el país, pues, se necesitan alrededor de 37.423.269 votos por el sí para que pueda vincularse con las autoridades correspondientes para así poder iniciar un proceso en contra a los expresidentes. La pregunta que aceptó el Poder Judicial es la siguiente. Dice que ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender acciones de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esta fue la pregunta que se aceptó porque inicialmente pues se había realizado una pregunta por los ciudadanos y posteriormente AMLO también dio una otra que tenía ya en concreto pues a quiénes eran los presidentes. Entonces, pues es importante este proceso y la participación y sobre todo la difusión que nos lleva pues a preguntarnos otras cuestiones, ¿no? Respecto a pues lo que hay alrededor, ¿no? Por ejemplo, de por qué pues de estos presidentes en concreto, qué significa para el país este proceso y por qué es diferente, ¿no? ¿Por qué marca, digamos, una cuestión, un momento histórico, ¿no? Entonces, pues, primero, pues tener en cuenta que esta posibilidad, pues, tenemos la posibilidad de juzgar a los expresidentes, de llevar un juicio así, en primero porque, pues, en 2018 se ganó democráticamente, ¿no? El obradorismo se organizó y pudo por fin lograr que, pues, en 2018 ganara, ¿no? Andrés Manuel. Y, por eso es que él propuso, ¿no? Él ha propuesto diferentes consultas ciudadanas y una de esas, pues, es esta. La postura que él tiene, como lo hemos escuchado en las mañaneras, es que, pues, que él no va a ser cómplice de que se lleve a cabo esta consulta, ¿no? Sino que lo que él más bien busca hacer es que principalmente, pues, las personas, los trabajadores, las clases, el sector popular, perdón, es quien se organice para llevar a cabo esta consulta, ¿no? Ahora, pues, a grandes rasgos sabemos que, pues, los presidentes a los que se va a enjuiciar, pues, son los presidentes, del periodo neoliberal, ¿no? A estos son a los que se pretende llevar y, digamos que hay que tener también a grandes rasgos saber qué es el neoliberalismo, ¿no?
Y bueno, lo que explican los economistas, los que, digamos, los que buscan explicar la realidad nada más con gráficas, aunque eso no se puede hacer porque la realidad pues no se mide por números, pues dicen que ellos plantean que la economía pues tiene que llevarse a cabo mediante una regulación sola del mercado, ¿no? Es decir, que pues todos pues tengan la libertad, tanto los consumidores como los productores, pues de producir y de comprar mercancías. Y también pero más bien lo que hacen, pues es poner en alto el individualismo, ¿no? Es decir, que uno pues pueda tener la libertad de hacer lo que quiera, sí, de hacer lo que quiera sin ver alrededor, ¿no? Sí, de las implicaciones sociales incluso, de las consecuencias que hay, ¿no? Y pues ya digamos que llevándolo en términos de lo que pues implica este juicio, bueno, este exjuicio a los expresidentes, bueno, lo que ellos han hecho, no es como que se juzgue a ellos como individuos, ¿no? Sino más bien que ellos pues estuvieron en ese periodo neoliberal. Pero bueno, Isa, ¿por qué juzgar a los expresidentes del periodo neoliberal? Porque, bueno, buenas tardes a todos. ¿Por qué juzgar a los expresidentes? Pues es una pregunta compleja, más bien la respuesta que amerita es compleja, porque hay que tener en cuenta pues muchas situaciones en las que sumergieron a México a través de políticas neoliberales que, que bueno, fue lo que ellos estuvieron instaurando en México a partir de Miguel de la Madrid, a partir de la tecnocracia en la que pues comienzan a formar grupos políticos, sobre todo pues con la necesidad de ascender a la presidencia, a los poderes, pues para comenzar a realizar reformas, para comenzar a realizar privatizaciones. En suma, son políticas económicas que están direccionadas pues a entregar el país, a entregar los recursos naturales a la explotación privada, a abrir las puertas a la inversión privada, pero no con un interés social, con un interés nacional, sino únicamente pues para que los recursos obtenidos a través de todas esas prácticas vayan a las bolsas de unos cuantos, ¿no? Al final se sigue acumulando el capital en las manos de muy pocas personas y mientras, pues con todos los argumentos que manejaban de que iba a generar estabilidad, de que iba a mejorar las condiciones de vida, los salarios, pues la seguridad social en general, e incluso pues la economía del país, pues esto no sucede y en cambio se precariza aún más la vida de las personas, se vulnera la soberanía nacional, que es, bueno, lo que ha desatado mucha precarización en el país a partir de, por ejemplo, la entrada de México al TLCAN, pues las personas comenzaron a migrar con mayor afluencia, ¿no? En lugar de que pues las políticas beneficiaran al país en concreto, de que apoyaran la economía de las personas, de las familias, de garantizarles pues un buen empleo, lo que fueron haciendo estas políticas neoliberales, pues fue desplazar todavía más a las poblaciones, eh, pues ya vulneradas, ¿no? A los más necesitados, pues se volvieron todavía más necesitados. La pobreza se recrudeció y entonces, bueno, a partir de ahí ese es un efecto que se tiene, ¿no? La gente, la población mexicana comienza a migrar, sobre todo a Estados Unidos, pues porque aquí ya no alcanza, ¿no? Pero bueno, sobre todo porque más allá de todo esto, estos presidentes tecnócratas neoliberales que abarcan desde Miguel de la Madrid y hasta Enrique Peña Nieto, pues cometieron crímenes bajo el manto político que,
pues los recubrió mientras estaban en la administración al frente del Ejecutivo, pues entablaron relaciones económicas que estaban pues direccionadas a sus propios intereses y a partir de ahí comienzan a cometer crímenes de lesa humanidad, reprimen a la gente. A partir de ahí ha habido cientos de miles de muertos y desaparecidos en el país, de los que pues hasta ahora, hasta fechas muy recientes es que se empieza a dilucidar quiénes son los responsables, ¿no? Pero aún así, todavía estos presidentes, pues no han recibido pues ningún tipo de castigo, no han rendido cuentas por lo que han realizado. Entonces, sobre todo eso, hundieron al país más en la pobreza, recrudecieron las diferencias sociales entre los burgueses, entre las personas que tienen capital, que tienen medios de producción y que, bueno, y muchos de ellos incluso los heredan, ¿no? Entonces, muy poco tienen por qué preocuparse de su andar en la vida diaria, de cómo solventar sus gastos, sus preocupaciones, sus necesidades, sobre todo, y, y al final el territorio terminó siendo entregado. Entonces, no hay recursos, no hay recursos suficientes incluso como pues para poder hablar de que el país eh, resultó beneficiado y que hubo algún tipo pues, de cambio económico. Simplemente pues abonó aún más a la agresividad con el que México y otros países de América Latina están dentro del marco del capitalismo global. Sí, lo que dice Isaías es importante porque pues la consulta va específicamente a estos expresidentes que son de este periodo neoliberal, pero en sí, pues este proceso pues se da a partir podemos marcarlo en el periodo de Miguel de la Madrid, cuando pues México que tenía una industria bastante consolidada, tenía bastante acumulación para poder con esos ingresos construir hospitales, escuelas, que aún así no lograba satisfacer todas las necesidades de la población, porque pues esas empresas, aunque eran nacionales, pues, estaban controladas por un grupo muy específico. Pero a partir de los años 70, después de varias crisis económicas a nivel mundial, hay que recordar que en Estados Unidos en ese periodo, pues sufre una cancelación del petróleo de Arabia, del Medio Oriente. Hay algunas crisis económicas en Europa. Entonces, esos países poderosos, industrializados, pues se están planteando cómo hacer que esas crisis económicas no vuelvan a suceder en sus territorios. Entonces, una de la forma en la que se resuelven esos problemas es metiendo presión sobre otros países, sobre sus recursos naturales, sobre sus industrias, sobre su fuerza de trabajo, sobre las rutas comerciales. Pero en el caso de México, pues México tenía ciertas industrias nacionales y que esas estaban protegidas por la Constitución. Por ejemplo, el artículo 123, que prohibía la venta de territorio o concesión a extranjeros y que todo el territorio, el agua, mar y tierra que estuvieran en un área determinada, pues le pertenecían a la nación y que a la nación era el único que le correspondía la extracción y la producción y la explotación de esas tierras. Entonces, poco a poco se va introduciendo leyes o modificando la Constitución para que capitales extranjeros, industrias, pudieran explotar los recursos naturales y a las industrias nacionales que ya se tenían, principalmente CFE y Pemex, pues hubiera esa famosa inversión extranjera con el discurso de mejorar, de privatizar, que era mucho mejor que el gasto público, porque como no había riesgo, pues el gobierno era obsoleto, era bastante corrupto, y que la inversión privada, como su objetivo era la ganancia, pues ellos no iban a estar dispuestos a perder
entonces lo iban a hacer de una manera más eficiente. Eso por parte de las industrias. También también por parte de los recursos naturales, pues en ese periodo pues empieza a arrasar con el territorio nacional, principalmente las mineras, donde se concesiona una gran cantidad del territorio nacional. Actualmente está concesionado a la mitad del territorio nacional, a las mineras. Y lo curioso es que, o lo indignante es que la mayor parte de esa concesión, pues no es explotada. Está concesionada y se ocupa esa tierra para la especulación, para que esos dueños de las acciones de las minas puedan hacer dinero, aún sin ni siquiera estar explotando. También lo que se necesitó era pues eliminar todos los derechos laborales que se tenían, es decir, salarios establecidos, prestaciones, vacaciones, seguro social, protección a los trabajadores, porque todo eso sí lo fueron eliminando para que estas empresas pudieran tener mayor ganancias cada vez. Entonces, este proceso de neoliberalismo pues no se dio de la noche a la mañana, fue un proceso bastante largo, fue una lucha incluso hasta ideológica, porque el discurso era la libertad, que el individuo tenía que buscar su propia libertad, que el gobierno en sí lo que provocaba era la opresión de los ciudadanos, de que coartaba las libertades. Y pues eso también se aplicaba en el ámbito económico, que los individuos, las empresas, eran mejor que la comunidad, que un gobierno, porque pues ellos no iban a arriesgar. Entonces, en el caso de México, pues no, a diferencia de otros países, por ejemplo, que los procesos de neoliberalismo fueron procesos con un alto grado de violencia, de brutalidad. Por ejemplo, Chile, que fue necesario un golpe de Estado, Guatemala, Brasil, por mencionar algunos, pues fue un clima donde pues el ejército tuvo que salir a las calles a reprimir toda la organización que estaba en contra de las privatizaciones, de la eliminación de los derechos laborales, de la venta de los recursos naturales. En México no fue así. El PRI, que había gobernado al menos ya durante ese periodo al menos 60 años, 50, pues simplemente cambió de política el PRI. El PRI que por mucho tiempo, desde la Revolución Mexicana, desde el triunfo, por así decirlo, del PRI, de la Revolución Mexicana, pues había empezado a consolidar una industria nacional, pues lo que empieza a hacer es desarticularla, venderla al extranjero, venderla a los recursos naturales y pues vender la fuerza de trabajo mexicana a las empresas extranjeras principalmente, porque también hay capital mexicano en ese proceso, pero principalmente están las industrias gringas, las industrias europeas y las japonesas. Entonces esto pues se da bajo muchos procesos, como uno de ellos es con las famosas crisis. A México en América Latina en general se les aplica lo que podremos decirles doctrinas de shock, o sea, darles un shock a la economía para que haya una crisis y que la solución a esa crisis sea pues la privatización. En México, ¿qué crisis hubo? Pues hubo crisis económicas en los años 70. La banca tuvo que ser nacionalizada, pero fue nacionalizada no porque México pues viera la necesidad de parar a la especulación, de parar los abusos de los bancos. La tuvo que nacionalizar porque estaba en crisis. Los banqueros especularon y entraron en crisis en los años 70. Entonces se privatiza. Entonces México con los recursos públicos pues la sanea y después la privatiza con Salinas. Y no solamente eso fue con esas crisis que empezó a sufrir México. Empezó a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, que en sí pues son industrias más. No están a favor o velando por la economía mundial. Entonces México, para pedir esos préstamos como cualquier otro país, te dan concesiones. Bueno, más bien te piden concesiones. ¿Y qué concesiones son? Bueno, pues que se desregularice la fuerza laboral, que se privaticen ciertos sectores o se abra paso a la iniciativa privada. En ese caso, pues se le exigía que a Pemex y CFE, pues poco a poco fueran abriendo sus puertas a la inversión extranjera, que reducción del gasto público, es decir, menos programas sociales, menos becas, apoyos al sector salud, a la propia industria nacional. Y así poco a poco se va empezando a desarticular lo que pues, por mucho tiempo, a diferencia de lo que pues
los PRI viejos dicen que fue gracias a los esfuerzos del partido, más bien fue gracias al esfuerzo de los obreros y de la organización que se tenía, porque ¿quién construyó las fábricas? ¿Quién construyó los caminos? ¿Quién hizo todo eso posible? Pues fueron los trabajadores. Entonces, pues poco a poco se van modificando las leyes, pero como eran industrias muy consolidadas, pues no las podían privatizar de la noche a la mañana. Por ejemplo, a Pemex lo dividen en 4 partes. Es en el periodo de Carlos Salinas. Igual a CFE, o sea, ya no son una sola industria, ¿no? Sino la van dividiendo y algunas pues puede tener mayor participación extranjera. Por ejemplo, a Pemex la dividen en una parte que es la exploración, otra que es la explotación, otra que es los productos petroquímicos derivados y otra la comercialización. Entonces ya no están articuladas, ya cada uno funciona por aparte, aunque siguen teniendo el mismo nombre. Entonces, pues también se van modificando los estatus de los productos que se crean. Por ejemplo, Pemex, en su tiempo, pues producía gasolinas, derivados, y de la extracción del crudo. Entonces México pues, tenía la capacidad de producir gasolina para su industria, para el transporte nacional, y le sobraba para venderla a otros países como para Estados Unidos. Producía combustóleo necesario para los aviones, y así producía grasas, aditivos, todo lo que necesario para las industrias. Ahora, pues todos ellos, pues a quien le correspondía era al país, a México, producirlas y venderlas. Pero como se fue modificando la ley, pues se parte en productos estratégicos y productos necesarios, ¿no? Entonces los estratégicos siguen siendo a cargo de la nación, pero los otros, pues se le permite la inversión extranjera. Y así poco a poco se va metiendo, se van modificando las leyes, y pues ¿y quiénes son los encargados de modificar esas leyes? Pues el legislativo y también el ejecutivo. Entonces, por eso es que México, poco a poco, bueno, para que se consolide, necesitan a personas afín a esas políticas. Por eso es que empieza a haber choques, ¿no? En el mismo PRI, porque no todos los PRI estaban de acuerdo. Algunos querían que se siguiera con el proyecto nacional, otros pues sí estuvieron abiertos a la inversión extranjera. Incluso el PAN cuando entra también están de acuerdo. Entonces, pues todo este proceso pues genera muchas, no nada más es que se privatice las industrias, sino que esta enorme inversión extranjera, toda esa enorme privatización y venta de territorio, de recursos naturales, conlleva una enorme crisis social. Como se privatizan industrias nacionales, pues ahora son menos industrias, es decir, pues hay una mayor concentración de los capitales y empieza a haber menos industrias y muchas se empiezan a quebrar, empiezan a desaparecer. Eso se traduce con desempleo y como hay un mayor número de obreros desempleados que van a buscar trabajo, sea el salario que sea, van a hacer presión a los obreros que ya tienen trabajo y eso va a hacer que el salario disminuya, porque si no aceptan el salario que está, pues muchos obreros sí van a estar porque están desempleados. Pero como no todos los obreros van a poder lograr tener un trabajo en los puestos que estaban, pues muchos van a tener que meterse a la informalidad o a trabajos más precarios y con un menor salario. Y otros más se ven forzados a meterse a la delincuencia organizada, a actos delictivos. Entonces empieza a haber una ola de violencia que no se conocía en muchos lugares. También el campo, ¿no? El campo pues empieza a meter la iniciativa privada y pues desplaza a los campesinos locales porque México protegía su campo. ¿Cómo lo protegía? Bueno, Pemex, aparte con la producción de crudo, pues creaba fertilizantes. Había una industria nacional de fertilizantes que también fue privatizada. Entonces había una conexión. México, el gobierno le daba el fertilizante a los campesinos y estos producían. Y aparte, producían el mercado nacional. No se permitía la entrada de cualquier producto extranjero porque, pues, para que los campesinos del país pues, pudieran lograr vender sus productos y los precios no fueran tan altos. Entonces, cuando se elimina todo esto,
pues los campesinos, muchos campesinos no logran soportar la competencia, porque en ese entonces, pues ya se estaba desarrollando la industria transgénica. Y los campesinos de acá no podían competir. Entonces muchos campos se privatizan, muchos campesinos son desplazados y pues las ciudades se ven inmersas de mucha gente desempleada, gente, obreros que pues, ya con las industrias nacionales ya no operan a su máxima capacidad y campesinos, bueno, personas de la zona rural que se van a la ciudad, entonces empieza a aumentar el desempleo, empieza a aumentar la pobreza, empieza a aumentar la violencia. Y pues como se empiezan a privatizar muchos sectores que antes estaban a cargo del gobierno, pues mucha gente no puede pagarlo, no pueden pagar la educación, no pueden pagar las escuelas, no pueden pagar los servicios médicos, entonces poco a poco se va precarizando la vida. Pero pues hay resistencia, la gente pues no se iba a dejar, empieza a haber organización, principalmente, por ejemplo, en el caso de las minas, en el caso de las industrias que se van instalando, las industrias eólicas, principalmente en Chiapas, en Oaxaca, pues empiezan a desplazar a los campesinos, empiezan a desplazar a las comunidades indígenas que por mucho tiempo habían tenido pues una forma de vivir y de producir, pues que el gobierno las había respetado de alguna forma. Entonces se empieza a introducir, las empiezan a desplazar para poder deforestar el bosque, extraer minerales, a cambio de matar pues la vida, a cambio de contaminar los cultivos de la población y que estas personas pues no puedan vivir como antes. Entonces estas personas se empiezan a organizar porque no, pues estaban luchando por su vida. Entonces, ¿cuál es la respuesta de esos gobiernos neoliberales? Pues ahí lo tenemos, con Cedillo, con Salinas, que empiezan a desplegar el ejército en esas zonas, matando a las personas que se estaban organizando. Empiezan a darse a la luz muchas guerrillas, el STLN, el ERPI, apelando a la lucha, a la defensa de los pueblos indígenas. El gobierno, pues lejos de negociar, pues manda al ejército a reprimir. Y pues en las ciudades, pues está igual, ¿no? Toda la lucha obrera, pues empieza a reprimir. La organización estudiantil, pues también. Todos los aspectos de la vida se va privatizando, se va encareciendo la vida. Entonces, pues eso se va traduciendo, aunque esos 30 años, pues ¿qué es lo que hemos tenido? Pues una sociedad con menos empleo, con salarios más bajos, con un mayor índice de violencia. Y eso, pues si le sumas que después el narcotráfico, con el amparo del gobierno, pues empieza a operar de una manera masiva en el país para satisfacer las necesidades de droga de Estados Unidos principalmente, pues la violencia es mayor. Y como tras años de precarización del trabajo, pues muchos jóvenes pues no encuentran trabajo ni saliendo de la universidad o ni siquiera pueden entrar a la escuela, pues son víctimas pues de estos grupos delictivos, porque pues aprovechando la pobreza, pues muchos pues son reclutados por el ejército, por el narcotráfico, otros pues son obligados. Entonces todo ese crimen pues incluso ya se estaba normalizando, ya era normal, incluso esto era parte, por así decirlo, de la cultura popular, eso de los levantones, eso de los asesinatos, de los decapitados, porque pues México ya estaba acostumbrado a la violencia. Y eso, bueno, de manera general, porque pues cada presidente, cada sexenio pues tuvo sus particularidades. Algunos privatizaron algunas industrias en particular, otros las consolidaron, otros pues simplemente pues defendieron esas privatizaciones con el ejército, con la policía, pero este periodo es lo que trajo, y es algo que pues no se menciona o está muy oculto. Se dice abiertamente o de manera muy vaga, el neoliberalismo privatizó las industrias nacionales, pero ¿qué trajo consigo? Pues trajo todo ese crimen, toda esa ola de pobreza y de violencia, que es fácil decirlo, ¿no? Pero son 30 años donde México pues sufrió esa miseria, a cambio pues de que un grupo muy pequeño pues se enriqueciera. Entre más ricos ellos estaban haciendo, más pobres y más violencia había para los demás. Entonces, pues en el 2018 pues se cortó de tajo. Entonces, pues lo que se exige con esta consulta es que los que encabezaron estos movimientos, este proceso neoliberal, pues sean enjuiciados. Ese es en concreto, pues lo que, de manera muy general, que lo que vendría siendo, pues estos gobiernos neoliberales, que México no es el único caso, pero México pues tiene la particularidad
de que pues fue un proceso ininterrumpido, o sea, no se siguieron esos 30 años y el mismo gobierno fue quien lo aplicó. Sí, pues por lo que dice Ernesto, lo que mencionan los compañeros, pues aquí lo que vemos, lo que podemos ver, digamos, en grandes rasgos, es el papel del gobierno en el país, ¿no? O sea, ¿cuál fue su papel como institución para, digamos, que se permitiera todo esto, ¿no? Pues digamos que fue eso, ¿no? Abriéndole paso, pues principalmente a las exigencias de Estados Unidos, ¿no? A las exigencias que se le imponía para tratar, pues, esos paquetes de reformas. A cambio, pues, al principio era por una estructuración de la deuda, ¿no? Y ya lo que menciona Ernesto. Entonces, digamos, ese es el papel y por eso es que decimos que es a estos, bueno, no que decimos, sino más bien es porque a estos presidentes se les va a enjuiciar, ¿no? Digamos, hay una diferencia en tanto a los gobiernos anteriores al periodo neoliberal, que pues ellos, digamos, fungían como mediadores entre, pues, los trabajadores y los empresarios, ¿no? Porque pues digamos que estamos inmersos siempre en contradicciones, ¿no? Y digamos que pues estas contradicciones, pues eso que menciona Ernesto, ¿no? Hay mucho descontento, ¿no? Pues ahí lo que hacía el gobierno era mediar, ¿no? Que no se expresaran, digamos, en términos, pues, de enfrentamientos, ¿no? Pero pues ya estos gobiernos actuales, pues, los gobiernos neoliberales, pues lo que hicieron fue jugar un papel ahí muy importante, ¿no? De ser, pues, los administradores de los empresarios, ¿no? Y fue así como, pues, fueron cediendo a México. En los programas posteriores hablaremos en concreto pues, de lo que hicieron cada uno de los presidentes, ahondar más, porque como decía Ernesto, pues se dice que solo son privatizaciones, pero más bien pues la cosa es analizar más a profundidad las consecuencias. Ahora, pues otra cuestión importante de la que hay que hablar es que si podemos hablar de una democracia en México, ¿no? Que si existió de verdad esa democracia, ¿no? Y bueno, pues lo que podemos decir con respecto a eso es que, pues, digamos, viendo históricamente, pues, cómo se han llevado a cabo los procesos históricos electorales en México, pues podemos hablar de que no ha habido una verdadera democracia, ¿no? Por más de 70 años estuvo el PRI y, bueno, lo que estuvo en el gobierno y pues muchas veces eran, digamos, como lo explicábamos en otros programas respecto al INE y a la historia, pues a veces eran los únicos candidatos, no había, digamos, muchos partidos y candidatos, y cuando por fin hubo, digamos, lo quisieron presentar así como una alternancia con el PAN en el 2000, pues en realidad eso significó que se empeoraron, digamos, las condiciones, ¿no? Porque pues se empezó a abrir, a dar paso también a que pues fuera operando, bueno, los presidentes panistas, a que fueran operando el narco en México, ¿no? Entonces, pues en ese sentido no podemos decir que hay una democracia, ¿no? Hubo varios, bueno, hubo 3 fraudes electorales y pues lo que podemos decir también es que no se dio, digamos, lo que se dice de la democracia es que pues la representatividad, ¿no? La voluntad de las mayorías, y esto no se dio así, porque pues siempre se le daba vuelta a lo que pues decía, a lo que la gente decidía. Esto pues también digamos que se puede explicar porque pues estamos digamos en un modo de producción en donde pues siempre va como que todo va a ir en beneficio pues de una clase, ¿no? Entonces, pues no se le da esa voz, que se tendría que dar pues a las mayorías, ¿no? Sino que pues todos esos procesos democráticos siempre iban, bueno, no eran democráticos, pero iban a favor pues de una clase. Entonces, pues aquí digamos que también podemos
como que preguntarnos, ¿no? Aún así, a pesar de todo esto, pues no ha sido como que excluyente de que los trabajadores pues hayan podido, digamos, organizarse, y en ese sentido pues sí han logrado obtener derechos que pues justamente en el periodo neoliberal se han ido removiendo. Entonces, pues digamos que ha podido hacer la clase obrera en las condiciones en las que solamente pues se beneficiaba a los capitalistas. Pues recordando que pues cuando termina la Revolución Mexicana y el PRI se empieza a consolidar, empieza la creación de sindicatos para pues, romper la organización obrera, porque muchos obreros pues que participaron en la Revolución Mexicana pues tenían pues, ciertos tintes hasta socialistas y anarquistas. Entonces se empieza a crear, por ejemplo, el CTM y la CROM. Estos grandes sindicatos pues aglomeran a los obreros precisamente pues para que no se organicen y pues ellos controlen esa organización y pues puedan darle a las fábricas pues obreros capacitados, bien organizados para poder desarrollar la industrialización nacional. Aquí pues se empieza con las industrias pues nacionales, aunque también había extranjeras. Entonces, ¿qué había en estos grupos? A pesar de que estaban casi en su totalidad cooptados por el gobierno, por el grupo de empresarios nacionales, pues sí había cierta organización. Pues, ¿qué empiezan a hacer? Pues empiezan a exigir, por ejemplo, que pues tengan un seguro social, ¿no? Y eso desemboca en la creación del seguro social, pues empieza, de alguna u otra forma, esa presión, pues se logró crear, por ejemplo, la SEP, para poder que los hijos de los obreros pues puedan tener educación, cierta fijación del horario laboral, cierto periodo de vacaciones, los aguinaldos, ciertas retribuciones, descanso por accidentes de trabajo. Esto no es generalizado, más bien en ciertos grupos, porque hay ciertos sindicatos que son más fuertes que otros, es decir, que hay ciertos sindicatos más democráticos. Por ejemplo, el sindicato de trabajadores de Pemex y el sindicato de CFE fue muy fuerte en su tiempo. Y había otros sindicatos que ahorita, por ejemplo, ya desaparecieron porque esas industrias ya desaparecieron. Por ejemplo, había sindicatos de trabajadores de lecheros o de los tenderos, o sea, pero porque era muy, muy, muy importante, los obreros veían muy importante organizarse, y pues de una u otra forma sí lograban ciertos derechos laborales, o defender los que ya tenían, pero también tenían la limitante que pues ellos no controlaban pues, en su totalidad el proceso de producción, o no controlaban en toda la institución, pero sí lograron en ese periodo pues de una u otra forma sí tener esos derechos, aparte porque había cierta organización que se salían del huacal de esos dos grandes sindicatos, y pues sí hacían de una u otra forma presión, y sí concedían daban ciertas concesiones acá para que los obreros que aún no estaban en esas organizaciones, pues no se salieran de los grandes sindicatos. Entonces, estos derechos laborales, pues sí eran algo básicos, pero pues sí se lograba, por ejemplo, que si un obrero trabajaba toda su vida en una fábrica, pues lograra de una u otra forma, cuando terminara de su tiempo de productivo, pues lograra pues más o menos vivir. Ahora ya no vemos eso. Si alguien se jubila, pues tiene que conseguir otro trabajo, porque pues no le va a alcanzar con la pensión. O pues alguien que entra, pues antes de 2018, pues no tenía un contrato, por ejemplo, o no tenía, pues sí, no tenía prestaciones o de ningún tipo, ¿no? Ahí es cuando se aplica el outsourcing, ¿no? La subcontratación. Entonces, todos estos, pues que parecieran muy mínimos, pues daban a los trabajadores cierta garantía de que iban a estar bien cuando ya no pudieran trabajar, o si se enfermaban o algo así.
Entonces el neoliberalismo lo que trajo pues fue pues partir todo eso, incluso hasta normalizar, ¿no? Porque ya en la cultura de antes del 2018 pues era muy común pensar, no, bueno, pues no voy a tener contrato, pero ya voy a tener trabajo, que es lo bueno, o cuando sea viejo pues ahí voy a ver en qué trabajo, porque pues sé que la pensión, si me dan, no me va a alcanzar. Así es como que comenta Ernesto, pues es una de las cosas más importantes en las que se involucra la democracia, porque a partir de las luchas, a partir de la organización de los trabajadores, de los proletariados, pues es como se lograron obtener estos derechos a partir de la democracia. Pero pues un punto que también resulta relevante dentro de este concepto, que pues parecía no haberse desarrollado durante este régimen priista que continuó hasta el 2018 con Enrique Peña Nieto, pasando por los dos sexenios panistas, pues es de que no se les tomaba en cuenta, ¿no? Y pues que la democracia no había sido creada por los trabajadores, sino era, o más bien es una especie de estructura que a los burgueses, a los capitalistas, pues les permite tener asegurado con una base legal, con cierta organización, pues un control sobre su riqueza, para mantener pues la propiedad privada sobre los medios de producción que ya poseen. Entonces era muy difícil que, pues para ese entonces, a los trabajadores se les pudiese dar lugar dentro de esa democracia, ¿no? Entonces, una de las cosas que los trabajadores dentro de su organización podían hacer, pues era la formación de sindicatos, porque no estaban sujetos a las normativas, pues incluso burocráticas de las instituciones que favorecían a los burgueses. Entonces, pues es muy importante porque comienzan a obtener sus derechos e incluso pues dentro del discurso se mantiene se sigue diciendo que los mantiene, que hay derecho a la seguridad social, a un salario digno, pero pues vimos cómo a través de los años todos estos se fueron precarizando, incluso pues con intenciones de desaparecerlos, ¿no? Y recientemente con el nuevo sexenio en el que nos encontramos, con Andrés Manuel López Obrador, pues sale a la vista nuevamente este discurso de que no, pues se ponen trabas para que estos derechos pues se revitalicen e incluso pues obtengan mejoras, como el aumento al salario mínimo, que con Andrés Manuel López Obrador, pues la derecha, la burguesía salió a decir luego que si se aumentaba el salario mínimo, pues también iba a aumentar la inflación, ¿no? Y eso iba a provocar inminentemente que se empezara a dejar a gente sin empleo, algo que pues realmente solamente era parte del discurso, pero era la base de estas políticas neoliberales, ¿no? Que buscaron precarizar las condiciones que los trabajadores ya habían conseguido y bueno, someter a la fuerza de trabajo, someter a los trabajadores mexicanos a las voluntades y a las necesidades de capital extranjero que pues estaban direccionadas directamente a beneficios propios y beneficios que eran fuera del país, ¿no? Al menos en términos financieros, en términos monetarios de ganancia, pues era todo para sus arcas y no arcas que beneficiasen directamente al gobierno, a la nación, algo que se quedara directamente en el erario público, porque pues una de las cosas que implementaron fue casi la condonación completa del pago de impuestos. Entonces, la vida de los trabajadores se precarizó pues brutalmente. Entonces, esa es una de las razones que pues nos permite abordar del tema de la democracia y bueno, justamente dentro del marco del neoliberalismo, que pues lleva más de 30 años en el país y hasta ahorita pues estamos viendo un cambio, una vuelta en en ese régimen, incluso pues bipartidista que había dominado en el país.
Aunado a esto que comentan los compañeros, pues también podemos hablar de que incluso en esta democracia, pues se le pudo dar paso a que pues ese cambio que se había buscado, ese cambio principalmente de gobierno, pues pudiera resultar, ¿no? Y a pesar de que, digamos, pues continuamente, pues estaban, digamos, las represiones, ¿no? Que es, digamos, otra caracterización principal de los gobiernos neoliberales, ¿no? Que cada indicio de organización, así fuera incluso plantones, pues llegaba todo el aparato represor, pues, contra de ellos, ¿no? Y pues digamos que en ese sentido, pues también como que no se puede hablar, digamos, de un México en el neoliberalismo en términos democráticos, ¿no? Ahora, pues, el que haya llegado a Andrés Manuel, también representa un cambio en tanto que lo que él está buscando hacer, pues, con estas consultas populares es, digamos, darle una participación, pues, a las personas, ¿no? Directamente, que, como dice él, que, pues, el voto no sea, digamos, solamente representativo, ¿no? Sino que, por ejemplo, las consultas que se hicieron al principio eran en el sentido no solamente de que la gente pues decidiera qué se iba a hacer pues con los recursos públicos, que finalmente pues vienen de los impuestos de los trabajadores, sino que también pues ellos pudieran inmiscuirse, ¿no? Entonces, pues tendríamos que como que profundizar, ¿no? O sea, ¿qué implica pues una consulta popular? Sí, pues precisamente lo que ya menciona Natalia es abogar principalmente por pues por un tipo nuevo de democracia que no había, que no se había presentado aquí en México, ¿no? Normalmente, pues para democracia se aludía directamente a la, a la democracia representativa, ¿no? A partir de una competencia entre candidatos, entre partidos que suponen representar al pueblo, pues se lleva a cabo ahí una contienda en la que los ciudadanos ejercen su derecho al voto, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya se deja en manos de esos representantes que son elegidos, eh, pues para que tomen las decisiones, para que se crean mejor para el país, ¿no? Y bueno, eso es algo que se recrudeció en el neoliberalismo, porque la ideología tecnócrata, pues implicaba que no se tomara en cuenta a la gente, ¿no? Ya no de plano no tenía un carácter populista, sino que las decisiones que se tomaban, pues era la que ellos, como dirigentes, creían las mejores. Entonces, pues incluso ahondando en el tema de los fraudes electorales, pues ya ni siquiera se hacía válido ese derecho al voto, ya ni siquiera había una representatividad porque estos candidatos, estos nuevos mandatarios, pues estaban prácticamente impuestos, ¿no? Ahí se ignoraba por completo la voluntad de la mayoría, la voluntad del pueblo, y se imponían estos personajes, pues siguiendo la lógica capitalista, no únicamente para hacer negocios. Entonces, una de las cosas que nos permite esta consulta, pues es darle una vuelta más a eso que llamamos democracia, y que no solo se quede en la representatividad, que no solamente sea elegir pues cada cierto periodo a nuestros mandatarios, a nuestros representantes, a los servidores públicos, sino que podamos involucrarnos más, y es a lo que López Obrador alude como la democracia participativa, que ya no se quede en la representatividad, que estos dirigentes sean los únicos que tomen las decisiones y pues si quieren o no la lleven a cabo, ¿no? Sino que la gente comience a involucrarse más, que comience pues a conocer incluso sus derechos, las implicaciones que tienen las decisiones económicas y políticas para la nación, para las personas, para la economía, para la forma de vida que se tiene, y entonces pues a partir de ahí pues sí, que se lleven a cabo procesos pues verdaderamente democráticos, ¿no? Y una de las cosas que ha permitido también todo esto, pues desde que Andrés Manuel tomó la presidencia, pues fueron estas iniciativas, por ejemplo, de quitarle el fuero constitucional a los presidentes,
porque así una de las cosas que se les quita a los mandatarios, pues es el de tener ahí cierta protección, ¿no? O cierta invulnerabilidad ante crímenes que puedan cometer, porque pues con Carlos Salinas de Gortari, una de las cosas que se había repuntado a través de reformas constitucionales, pues fue que la corrupción fuera considerada un delito menor. Entonces, pues ni siquiera era un tema que se mencionara, ¿no? Y pues aparte teníamos todo este tema de la represión, de que cuando había movilización social, movilización popular, pues sobre todo en las zonas más precarias del país, pues respondían con violencia, ¿no? Asesinaban, desaparecían a los dirigentes, a las personas que se manifestaran. Entonces, una de las cosas que al menos que podemos tener como garantía, como apertura, también es que haya una posibilidad de organización que no se ha podido hacer en escalas mayores, ¿no? Siempre ha sido como por grupos reducidos y que justamente se les ha amedrentado, pero ahora ya el panorama se amplía a un nivel nacional. Y ya lo vimos con esta iniciativa de la consulta a los expresidentes, pues ha habido una movilización pues muy grande que ha sido promovida y ha salido de los recursos de la sociedad, bueno, de las personas que se están moviendo, ya no pues con un carácter partidista, sino pues el interés se nota en la gente y eso para poderlo llevar como propuesta y que ya esté en puerta para este 1 de agosto, pues necesitó la recolección de firmas y aparece entonces en muy pocos días se lograron reunir más de 2,5 millones de firmas. Entonces esto habla muy bien de que puede sentar las bases para que la gente comience a organizarse como no se había hecho antes y que incluso con miras al fin del sexenio para el 2024, pues la gente pueda tener esa organización en sus manos, que pueda tener pues en cuenta su capacidad de influencia dentro de la democracia participativa y entonces pues evitar que un mandatario neoliberal pues tome el poder nuevamente, ¿no? Porque si no, va a ser una vuelta a los sexenios pasados y pues prácticamente el sexenio de López Obrador pues significaría una especie de pausa, ¿no? Pero entonces lo necesario es que la gente pueda politizar estas situaciones, que pueda tomar conciencia, incluso pues una conciencia de clase con respecto a su posición, a la posición que ha tenido durante todos estos años, durante todas estas décadas, y que pueda tomar las riendas, ¿no? Que a partir de ahí se pueda plantear una soberanía, ya no solamente pues en términos energéticos, de que no dependamos de otros países, sino de que el pueblo mismo, de que la sociedad misma, dentro de México, pues pueda tomar sus propias decisiones y ya no solamente se quede en una representatividad que ni siquiera era completa. Sí, lo que menciona Isaías, pues es muy importante porque pues podemos ponernos a pensar, ¿no? O sea, ¿qué implica esa participación, no? En primera, pues sí es una organización y una organización que pues puede llegar a ser, digamos, presión, ¿no? Presión, en primera instancia, pues digamos a los que tendrían que representarnos, ¿no? Que realmente, pues sí, haya una representación legítima. Y por otra parte, digamos, en términos más inmediatos y por lo que necesita el país y por cómo se encuentra, pues es una presión para aquellos, por ejemplo, en el que el obradorismo, pues, se aglutinó, que fue Morena, pues como que, digamos, no sea la mera estructura de Morena, pero sino más bien un movimiento que, pues, permita, ¿no? Que se lleve a cabo, pues que se puede llegar incluso hasta el 2024 y darle esa continuidad al obradorismo
sin que, pues, eso que menciona Isaías, ¿no? Que se llegue, pues, a otro presidente que incluso, pues las condiciones van a ser peores, ¿no? Y principalmente, pues, eso, ¿no? ¿Por qué no pensar que, pues, esta participación, pues, está vinculada directamente con la soberanía, ¿no? Y tiene que ser así, y que realmente, pues, sea el pueblo, pues, principalmente las clases trabajadoras, pues, quienes decidan, ¿no? Lo que se haga en el país, y no que, pues, se tomen, las decisiones. Y ahorita, pues, estamos en un sexenio en donde, pues, incluso, pues, se ha dicho que no se va a reprimir, ¿no? Entonces, pues, las condiciones, más bien, pues, como obradoristas tenemos que generarlas nosotros acerca de organizarnos. Pues sí, la consulta pues ya no tiene tanto el carácter partidista, más bien es de la población, porque a diferencia, por ejemplo, de las elecciones anteriores, pues tenían pues sí había dinero, puestos, trabajo o intereses de por medio. Aquí lo que la gente no va a ganar un puesto, no va a tener dinero por participar en la consulta, por organizarse. Más bien es, pues que sí llevar esa justicia y darle a la población un sentimiento de que no va a haber impunidad, de que cualquier crimen que se cometa, pues va a ser llevado a juicio, va a ser castigado sea de quien sea, de que no importa si es el presidente o una persona, pues no se va a tolerar que se cometa una injusticia con la población, y eso pues al final va a empoderar al pueblo, pues va a empoderar a la población, va a empoderar a la gente, para que a la vez tenga confianza y pues pueda participar en otras cosas, ahora sí, para la transformación de la nación. Y pues es eso, o sea, no es lo único de lo que se va a estar llevando a cabo en esos 3 años que le quedan a este gobierno, pues más bien es pues va a ser algo muy importante, porque si se lleva a juicio a los expresidentes, pues va a marcar la historia del país, de que pues al fin, pues después de tantos años, después de 30 años de la miseria a las que condenaron sus políticas, pues se va a llevar a juicio a los que a los que encabezaron este proceso. Y bueno, yo pienso que con eso pues cerraríamos, no sin antes invitarlos a que nos vean el próximo sábado, igual en el mismo lugar, a la misma hora. Mandar saludos a Carlindo Cabello por sus comentarios. Y bueno, pues estar atentos a lo que publiquemos en La Iguana en su Piedra, porque nos unimos a la campaña para llevar a juicio a los expresidentes, llamando a la consulta popular. Y bueno, pues estaremos publicando carteles, videos, canciones, y pues los invitamos a escucharnos y a comentar lo que les parezca. Y bueno, pues eso sería todo, el programa del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Es un gusto, yo soy Ernesto Campeche, mis compañeras Isaías y Natalia, y esto fue La Iguana en su Piedra. Hasta luego.